Muy buenos días tengan ustedes, estamos en esta su página de la Barranca de Huentitán. Ayer abordamos el tema número 50, hoy es día domingo y se celebra la Ascensión del Señor. Y con la Ascensión del Señor se nos da a nosotros una misión tanto en la iglesia como en el mundo, y es pues es el ordenamiento de las realidades temporales, y tenemos pues esa responsabilidad, ser sal, ser luz, ser levadura en este mundo tan complejo. Y decimos complejo porque nosotros hablamos precisamente de un lugar tan tentador como es San Juan de Dios, que la tenemos por frontera, por capital del Oriente. En esta ocasión me estoy recordando un poquito y estamos realmente pues haciendo un ensayo, una práctica de cuando su servidor trabajó un tiempo en periodismo digital, y que te queremos recordar y practicar un poquito para que no se nos olvide algunas técnicas que se usaban pues para lo que era el periodismo digital, la animación y esas cosas de los medios de comunicación de ahora. Bueno, hemos platicado muy brevemente sobre lo que son la Barranca de Huentitán, tan fundamental para Oblatos Huentitán, zonas realmente pues pobres, marginadas. Sin embargo, el Señor Dios, creador del universo, del mundo, pues da esta gran riqueza a los sectores más pobres, más vulnerables de Guadalajara, como es el sector Libertad. Decíamos entonces que la Barranca de Huentitán es una muralla fundamental, como ya hemos visto, que para el origen de Guadalajara, en sus continuas emigraciones, toma a la Barranca precisamente como punto, como eje para sus emigraciones. Y por otra también vimos lo que era la muralla, en el número 50, de lo que era el río San Juan de Dios, que ya hemos dicho que cuando Guadalajara se cambia de Tacotlán hacia el Valle de Atemajac, se distancia del pueblo indígena, del reino indígena de Tonalá, que era un reino importante. Estaba el de los aztecas, el de los tarascos y desde luego los tonaltecas. Un tema un poquito extenso es ver la forma en que cómo se fue haciendo esa división entre las dos Guadalajaras, la Guadalajara del poniente, de los ricos, y la Guadalajara de los pobres. Hemos de decir que precisamente cuando se tiene ese puente, como ya lo hemos dicho, ese río que se cruzaba por tres puentes, se va creando pues esa división entre la Guadalajara Oriente y la Guadalajara Poniente, considerando desde luego que hacia el poniente pues estaban todos los pueblos indígenas del reino de Tonalá. Estamos hablando de Tlaquepaque, Tetlán, Analco, Salatitán, Coyula, San Gaspar, y desde luego Huentitán, por citar algunos de ellos. Esos eran los reinos indígenas de Tonalá, a los cuales pues lógicamente los conquistadores les quitaron sus tierras y los esclavizaron, los hicieron esclavos. Entonces eso de pues dejarlos sin tierras y hacerlos esclavos durante 300 años, ahí en Tlaquepaque, y el cura Hidalgo hace la abolición de la esclavitud. Entonces pues son las raíces de la marginación y la pobreza del oriente de Guadalajara. Un tema ahorita que me viene al recuerdo es cuando he tenido la oportunidad de platicar, no pocas, sino muchas veces, con el señor Felipe Nuño, una persona muy visionaria, muy inteligente, al que admiro mucho y respeto mucho, y además tengo muchas cosas que agradecerle por su atención y su amabilidad, ahora presidente elegido. En esas pláticas que teníamos pues muy amplias, de muchas horas, se hablaba precisamente de Huentitán, y un aspecto que él lo resuelve, el señor Felipe Nuño, era en primer lugar, que hemos de considerar que el pueblo de Huentitán el Alto crece por distintos barrios, es decir, no está centrado, no es central, sino que está el barrio original, está el barrio de las Cuatro Esquinas, está el del Camichín, el de las Velasco, es decir, se tienen varios barrios y separados por huertas, por sembradíos, que pues lógicamente poner un negocio era difícil que funcionara, porque pues para ir a comprar, ir a la tienda de un barrio hacia otro, pues implicaba un problema. El señor Felipe Nuño decía con mucha claridad, con mucha inteligencia, ¿por qué se da esa cuestión?
En primer lugar, por eso que los barrios muy distantes, pero otra muy importante que señala el señor Felipe Nuño, era de que Huentitán el Alto, al momento de estar tan cerca de Guadalajara, pues estamos hablando de, ahorita se hace una media hora llegar al centro de Guadalajara, antes más, porque pues no había pavimentada, no estaban pavimentadas las calles, era pues un poquito, por decir una hora para llegar hacia San Juan de Dios, ¿no? O un poquito más de una hora. Pero el señor Felipe Nuño nos decía que la gente, pues en vez de comprar en Huentitán el Alto, pues más bien se iba a comprar a San Juan de Dios, al centro de Guadalajara, para tener un motivo de irse a pasear, de ir a descansar, de irse a recrear con la familia. Entonces, por esa razón, pues no solamente sufre esa cuestión Huentitán, sino que pues todos los pueblos del oriente de Guadalajara, sea Salatetán, Coyura, Tetlán, San Pedro, etcétera, pues tenían el gusto de irse a pasear de compras a Guadalajara. Y eso hace, pues naturalmente, que la economía, que los comercios, pues no prosperen en Huentitán el Alto, como pues acertadamente observa el presidente elegido, el señor Felipe Nuño. Entonces esas aportaciones tan interesantes pues nos hace entender mucho los desarrollos de los pueblos tradicionales en torno a Guadalajara, que lamentablemente han desaparecido dramáticamente al momento del crecimiento urbano desordenado de Guadalajara, lo cual pues se vuelve un complejo problema para estos pueblos tradicionales. A grandes rasgos, amigos, pues esa es un poquito la historia de lo que viene siendo el oriente de Guadalajara, concretamente, específicamente el sector Libertad, que comprende la barranca Oblatos Huentitán. Esa riqueza que Dios nos ha dado y que nosotros pues debemos descubrir ese tesoro, esa grandeza, esa joya. Y esa es la tarea que pues tratamos pobremente de darla a conocer, pero pues son 2, 3 personas las que les viene interesando eso. Pero pues no debemos de preocupar porque el cristiano, los fieles cristianos, tenemos el camino angosto, el camino de cabras, el camino de las barrancas, porque han de saber ustedes que las cabras, pues esas andan entre las barrancas, entre los estos, entre las piedras ahí que desde el precipicio. Es admirable pues como las cabras, pero dicen que pues el pastor tiene caminos de cabras, caminos angostos, caminos difíciles, porque esa es pues, la vida del pastor. Y pues la barranca pues es para cabras, porque solamente tiene 3 pasos para poderse cruzar para el otro lado. Y entonces pues la idea es, si Dios nos lo permite, con esas maravillas como Dios las sabe hacer posible para las generaciones futuras, para los niños y los jóvenes del mañana, pues hacer la nueva Guadalajara. Esa Guadalajara al futuro, con una nueva visión arquitectónica, con una nueva visión urbanística, que nos haga más responsables en la construcción de las ciudades ante el fracaso patente de la Escuela de Arquitectura, el CUAD, que durante más de 50 años pues no ha servido absolutamente para nada en la barranca de Huentitán, siendo que se construye para que precisamente sea cuide, custodie, difunda a nivel nacional e internacional esta riqueza que tiene Guadalajara, como es su barranca de Huentitán. Pues agradezco mucho su atención y pues ahorita muchos errores, mucho todo, pero pues seguimos ensayando y pues a los 2, 3 amigos que nos tienen la atención de vernos, pues les agradecemos mucho y pues muchísimas gracias.